Bien, vamos a empezar con la guía de la tercera parte del proyecto de control avanzado. Para esta ocasión vamos a trabajar con la misma planta en el que realizaremos el control de dos salidas, una salida de temperatura y una salida de nivel de un reservorio. Y para eso, esta es la parte 2, y para eso lo vamos a hacer con las representaciones en variables de estado, y los controles se realizarán mediante la reubicación de polos por la retroalimentación de estados. Para este caso, vamos a tener tres diferentes modelos, los cuales se encuentran en el enlace de Drive y que se encuentra en el blog. Y vamos a tener que descargarlo, bueno, en caso de que, bueno, la distribución se realizó de la siguiente manera, de acuerdo a su número de matrícula, lo cual se encuentra indicado en el archivo aquí de Excel. De acuerdo a su número de matrícula, van a tener que descargar uno de estos archivos .mat, que es nuestro modelo para realizar nuestro proyecto final, los cuales se llaman grupo 1, grupo 2 y grupo 3. La distribución se encuentra, como ya mencioné, en el archivo. Este no es el archivo, parece que lo han modificado. Ese archivo lo tenía, me parece que lo han modificado, pero este archivo que tengo aquí ya muestra la distribución, así que aquí ya queda indicado cuáles son los que tienen que usar. Esperemos aquí ahora un momento. Entonces aquí está la distribución. Para quienes tengan la matrícula terminada del 0 al 3 van a usar el primer archivo, el primer modelo, grupo 1. Para los que tengan la segundo modelo van a ser quienes tengan la matrícula terminada de 4 a 6 y el tercer grupo de matrícula terminada en 7 al 9. Yo en este caso he descargado los tres archivos en caso de que tengan alguna observación o alguna consulta con alguna de estas funciones. Siguiendo la dinámica de asignación del modelo a usar, yo voy a usar el que se llama grupo 3.mat, ya que mi matrícula termina en 8. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Dando doble clic aquí en la ubicación de nuestro archivo. En este caso, yo lo tengo en esta dirección de mi explorador. Lo que hago es copiar la dirección y pegarla aquí. De esa forma me aparecerán todos los archivos que se puedan trabajar mediante MATLAB. Entonces, al darle doble clic, se produce la carga de nuestro modelo. Como pueden ver aquí, el modelo se llama GSS. Y además nos dan dos datos, que son en los puntos de operación en la entrada, tanto de temperatura como de altura. ¿Ya? Entonces, si queremos visualizarla, damos aquí en el Command Windows, y algo muy importante que debemos tener en cuenta en este modelo es que tiene dos entradas. ¿Ya? Tiene la entrada U1 y la entrada U2, que respectivamente van a ser entradas de temperatura y de altura. Además, contamos con dos salidas, y esto lo podemos ver en la matriz C, la salida Y1 y Y2, que van a ser de temperatura y de altura respectivamente. Otra cosa que podemos notar que nuestro modelo, nuestra representación matricial, tiene tres variables de estado. ¿Ya? Eso es algo muy importante que vamos a tener que tomar en cuenta en nuestro diagrama de bloques, sobre todo porque puede que tengamos varios problemas de dimensión de las matrices cuando las multipliquemos o hagamos alguna otra operación con ellas. Entonces, lo primero, al igual que en los primeros dos avances, nosotros vamos a realizar, bueno, tenemos que realizar las gráficas, el formato de las gráficas desde el script. Para facilidad de este video, los voy a realizar directamente en MATLAB, pero para el desarrollo de sus proyectos, las gráficas, los datos los tienen que exportar a Workspace y realizar las gráficas acá.
Los códigos necesarios, necesarios para realizar esas gráficas los han venido trabajando en los avances y prácticas anteriores, por lo que no se realizarán aquí. Entonces, al ser una planta muy similar a las que hemos venido trabajando, vamos a definir un tiempo de simulación, que para este caso yo lo he definido de 30.000 segundos. Ya le voy a correr esa pequeña parte para que se guarde este, ese tiempo de simulación. Y ahora a nuestro archivo de Simulink, que es lo primero que yo les recomendaría hacer. Yo les recomendaría hacer este pequeño diagrama que está aquí, que si prestamos atención es un experimento en lazo abierto. ¿Por qué les menciono esto? Para eso vamos a ver nuestra representación. ¿Cuáles son las salidas? Y1, Y2. ¿Cuáles son las entradas? U1 y también U2. ¿Ya? ¿Cómo saben ustedes cuál es la entrada de temperatura y entrada de altura? ¿Cómo saben ustedes cuál es la entrada de, perdón, la salida de temperatura o la salida de altura? Como tal, el modelo no lo representa. Tal vez si nosotros hiciéramos lo que es la representación en funciones de transferencia de nuestro modelo, lo podamos notar, tal vez por la ubicación de polos y ceros, ¿verdad? Pero tenemos 4 funciones de transferencia por el hecho de que tenemos 2 entradas y 2 salidas. Entonces, tal vez no sea muy, no lo podamos notar a primera vista a qué entrada corresponde cuál salida de temperatura o de altura, por lo que yo les recomiendo primero realizar esto, cuando no puedan verlo simplemente viendo la función de transferencia o la representación. Como tal, nuestro modelo ya nos presentaba los puntos de operación que debíamos usar en las entradas, que son los que tengo aquí. Y como tal, el bloque de espacio de estado, que lo trabajamos en prácticas anteriores, bueno, como tal, tiene la configuración de todas las matrices de nuestra representación, pero como ya vimos acá en el Command Windows, tiene 2 entradas. Entonces, como tal, esta entrada que tenemos aquí, que la hemos resaltado, es una entrada vectorial, es un vector de 2 elementos, de 2 entradas. Y esas entradas las he tomado como constantes para poder realizar un experimento en lazo abierto. Para poder formar el vector, siempre usamos el bloque MUX. Ya es este bloque MUX que lo pueden encontrar tal como yo se los acabo de mencionar, MUX. Es este bloque que está aquí. Este permite varias entradas formarlos en un solo bus de datos y los toma como vectores. En este caso, 2 entradas, un bus de datos de 2 elementos, un arreglo de 2 elementos, un vector de 2 elementos. Y como tal, este sistema tiene 2 salidas. Quiere decir que esta salida que tenemos aquí remarcada tiene 2 elementos, un vector de 2 elementos, un bus de datos de 2 elementos. ¿Cómo lo separamos si queremos realizar las gráficas por separado? Con el bloque de MUX, que lo tenemos justamente aquí al lado del bloque MUX. Lo pueden buscar tal como les he mencionado el nombre. Los vamos a usar bastante estas herramientas, ya que los elementos muchas veces vamos a tener que visualizarlos y se encuentran en arreglos de varios elementos. Entonces, como ya les había mencionado, como yo sé qué entrada corresponde a qué variable. Por ejemplo, bueno, antes de realizar esto, vamos a hacerlo con un experimento, pero con una entrada unitaria. Como yo quiero la misma entrada en ambos, solo uso un bloque. Vamos a poner aquí tsim y simulo. Vamos a esperar un momento hasta que termina de simular. Eh, 2%. Ahí está.
Ya está, acaba de terminar de simular, pero no escuché la alerta. Ay, creo que le di clic en Help. Bueno, ¿qué es lo que esperamos obtener aquí? Al tratarse de dos sistemas que la verdad es que no son muy rápidos como sería en una planta de velocidad o en una planta de posición, es un sistema con salida de temperatura y salida de altura, tal como podemos ver. Entonces esperaríamos que los sistemas no sean muy rápidos y sus salidas como tal, por comportamiento de este tipo de sistemas, sean salidas sobreamortiguadas, ¿ya? Por lo que, para empezar, en la primera salida notamos algo raro, es una salida subamortiguada y para empezar se estabiliza en el mismo punto que inició, mientras que la segunda salida por ahí tiene algo de coherencia. Entonces hay algo raro por ahí en la primera salida, pero ¿qué notamos? ¿Cuál se estabiliza más rápido? La que se estabiliza más rápido es la segunda salida, y entre una planta de temperatura y altura, en nuestro contexto que ya hemos venido trabajando, ¿cuál se estabilizaba más rápido? Se estabilizaba la de altura. Entonces por ahí tenemos una pista de que la segunda salida es la salida de altura de nuestra planta de nivel. Entonces colocamos los puntos de operación, hacemos la simulación y vemos las gráficas. Y ya de por sí, aquí ya tenemos la solución de esta duda que planteamos al inicio. ¿Cuál es la planta de temperatura y cuál es la altura? Ya con esto tenemos la respuesta. Ambas salidas, perdón, tienen comportamiento sobreamortiguado y la que se estabiliza más lentamente suponemos que es la de temperatura y resulta ser la primera salida. Por lo que la primera entrada es la temperatura, pero por si acaso podemos realizar el experimento con las salidas cambiadas. Perdón, con las entradas cambiadas. Entonces vemos, ajustamos y vemos que como tal la de altura no tiene no tiene mayor efecto, pero en el comportamiento de la salida, pero en la de temperatura sí notamos vuelta el comportamiento de nuestra salida se estabiliza en el mismo punto en el que empieza, por lo que por ahí hay algo raro. No lo vamos a analizar, por lo que ya descubrimos cuál es la salida de temperatura y cuál es la de altura. Ahora, algo muy importante aquí, al darnos los puntos de operación en unidades de la entrada, debemos determinar los puntos de operación en la salida. Para la de temperatura, ya lo tengo seleccionado aquí. ¿Cuál es el valor del punto de operación? Es el cursor 1, es de 2.829 grados centígrados, es la salida de temperatura. Mientras que en la salida de altura de nivel del tanque tenemos una salida de 3.529 metros. Entonces, en unidades de la salida, esos vendrían a ser mis puntos de operación. Algo muy importante que había que realizar al inicio de su proyecto. ¿Ya? Entonces, ya identificado eso, podríamos empezar a trabajar. Pero primero vamos a ver los requerimientos de nuestro proyecto. Indicaciones generales, las que ya les acabo de mencionar, las gráficas en el script, ajustar formato de ejes, nombre de ejes, títulos. Indicaciones generales de los controladores, se va a los índices de desempeño buscados de sobrenivel porcentual y tiempo de estabilización son los que se especifican en la parte 2 del proyecto, es decir, en el avance pasado. Entonces, esos índices de desempeño los tenemos justamente aquí. Para sobrenivel porcentual vamos a tener que para ambas salidas va a ser del 15%, mientras que para el tiempo de estabilización va a ser de 5.000 segundos para la temperatura y 1.000 segundos para la altura. ¿Ya?
Esos índices de desempeño ya los tenemos claros. Ahora dice, para probar el desempeño de los controladores, se debe diseñar el observador de estados, no sé por qué me sale eso, el observador de estados, de manera que se pueda repetir la simulación realimentando ahora los estados estimados del observador. ¿Qué es esto? Probablemente, no sé si en la parte teórica lo hayan visto, pero en la parte práctica sí no lo hemos visto, y es la implementación de un control con un observador de estados, y ese es un tipo de realimentación un tanto diferente a la que hicimos en la práctica número 11. Si recordamos, para corregir el error de estado estacionario, nosotros modificamos la ley de control para poder realizar un seguimiento de la señal de referencia y obtener un error de estado estacionario 0, y además que las unidades de mi señal de referencia, que en ese caso eran los steps, estén acordes a las salidas de nuestro sistema. Es algo que hicimos, pero ahora lo que tenemos que hacer es implementar un observador de estados, que también lo vamos a ver. Bueno, para el segundo controlador nos dice que debemos realizar una corrección del error de estado estacionario, igual que en la práctica número 11, pero esto es para el controlador número 2. Para el controlador número 1 solo deberemos implementar el observador de estados. Otras indicaciones para los controladores: para ponerlos a prueba debemos realizar variaciones de 1 a 5 grados para el de la salida de temperatura y 5 a 40 centímetros para el de altura. Ahora bien, como estamos usando un modelo linealizado, no debemos olvidar realizar la suma de los puntos de operación en las entradas de nuestro sistema. Eso en cuanto a indicaciones generales del proyecto. Esto, lo siguiente, ya son los pasos que hay que seguir. Aquí están las especificaciones de los dos controladores, y aquí en esta parte que tenemos aquí, los pasos número 9 y 10 es el primer controlador implementado con el observador de estados como tal. Entonces vamos a empezar. Ya tenemos la planta como tal, nuestra función, nuestra representación, que es GSS. Ya analizamos las implicaciones que vamos a tener que realizar. Entonces, voy a copiar este código que está aquí, lo vamos a explicar más adelante. Entonces, vamos a copiar este diagrama, y si recordamos un poco en la práctica número 11, este diagrama es justamente el lazo de control que hay que realizar con realimentación de estados. Si recuerdan, aquí estaba nuestro sistema, y para nuestro sistema necesitábamos una matriz C y D de tal forma que mi salida Y aquí, que mi salida Y como tal sea igual a los estados de mi sistema. Para eso yo tenía que representar C y D de una forma muy particular. ¿Cuál era esa forma? En la práctica número 11, la matriz C era la matriz identidad, mientras que la matriz D era simplemente 0. Pero aquí cambian un poco las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos dos entradas y dos salidas. Como tal, la matriz D ya no es de dimensión 1 por 1, pero tampoco es de dimensión n por n, no es una matriz cuadrada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos aquí a nuestro código, y es justamente, bueno, la matriz C, como tenemos un sistema de 3 variables de estado, nuestra matriz C, para que C por X sea igual a Y, tenemos que nuestra matriz C debe ser la matriz identidad. Como son 3 variables de estado, es una matriz identidad de 3 por 3. Pero la matriz D tiene otra dimensión. Aquí ya pueden ver cuál es la dimensión y cuáles son los elementos de la matriz D. Pero, por ejemplo, si nosotros lo volvíamos a poner en 0, teníamos dos entradas.
como tal. Por lo que este factor U era un vector. Un vector multiplicado por un número es igual al mismo vector. En este caso, como D es igual a 0, es un vector lleno de ceros. Pero es un vector de dos elementos. Mientras que la matriz C por X era un vector de tres elementos. Tendremos una inconsistencia en dimensiones. Por lo que D no puede ser igual a una constante. Entonces esto no. Como tal, nosotros ¿qué queremos obtener? Si nosotros aquí tenemos una matriz de identidad C y un vector X, cuya respuesta de este producto va a ser un vector X, un vector columna de tres elementos, nosotros en la multiplicación de D por U debemos obtener un vector columna también de tres elementos. Y para eso necesitamos, como queremos como solución tres filas, necesitamos tres filas en el vector D. Sin embargo, como tenemos dos entradas en cada fila, necesitamos dos elementos. Y como esto debe ser análogo a una multiplicación por cero, simplemente lo llenamos de ceros, esta matriz D. De esa forma, nosotros aquí en la salida de nuestro bloque vamos a tener al vector X. Como tal, después para obtener la salida lo multiplicamos por el vector C, que en este caso, como no le he puesto nombre todavía, es la matriz C de mi función GSS, que es el que obtuvimos de nuestro bloque, que es el que nos asignaron para realizar el proyecto. Eso en cuanto a la definición de esas dos matrices extra. Entonces, empezamos con el diseño de los controladores. ¿Qué es lo que tenemos que realizar primero? Es la ubicación de los polos. ¿Cuántos polos? Aún no lo sé. Para eso tendríamos que analizar las funciones de transferencia, pero lo vamos a hacer más adelante. Primero vamos a ver los índices de desempeño para la salida de temperatura. Ojo, índices de desempeño para la salida de temperatura. A lo sobre nivel porcentual lo voy a llamar OSA. Y en mi caso debe ser del 15% y el tiempo de estabilización, que lo voy a llamar A, PSA, va a ser de 5000 segundos. ¿Ya? Esos son mis índices de desempeño. ¿Qué tengo que calcular aquí? Tengo que calcular zeta, como es de mi primer sistema, del de temperatura, lo voy a llamar A, y la frecuencia natural A. ¿Ya? Las fórmulas ya las analizamos antes, así que simplemente las voy a copiar. Logaritmo del sobrenivel porcentual sobre 100 sobre raíz cuadrada de pi cuadrado y todo lo demás. Igual la frecuencia natural, esas ecuaciones ya las analizamos en la práctica número 11. Déjenme ver si está bien. Cita y TA. Sí. Entonces, ya con estos datos los voy a ingresar a MATLAB. Ya los tengo aquí. Probablemente merezcan un poco de análisis los datos que obtuvimos de zeta y omega, pero no lo vamos a realizar ya que para el control lo que nos interesa de verdad es la ubicación de nuestros polos. Con estos dos datos vamos a tener la ubicación de un polo, un par de polos complejos conjugados, que los voy a llamar P1A. Bueno, parece que no los llamé así. No. Sí. P1A y su complejo conjugado. Como tal, ¿ya? Eso es lo que me interesa por el momento. La ubicación de los polos complejos conjugados que me den como solución, como respuesta de mi sistema, este comportamiento. ¿Ya? ¿Cómo lo realizamos? Con parte real y parte imaginaria. ¿Ya? Yo los voy a copiar aquí y vamos a ver la ubicación de esos polos. La parte real, parte imaginaria, formo la ubicación de los polos y vamos a ver qué obtenemos aquí. Y como podemos ver, son polos complejos conjugados, cuya ubicación en la parte real es 8 por 10 a la menos 4. Ya es la verdad es que se encuentran bastante cerca del
eje imaginario. Sin embargo, siguen siendo polos, siguen siendo polos estables. Ahora, ¿será suficiente con esos dos polos? Aquí ya viene el análisis de las funciones de transferencia, que para nuestro caso eran 4 diferentes funciones de transferencia, que son las que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál función de transferencia usamos? O si usamos dos, ¿cuáles usamos? Recordemos que estamos haciendo el control de la salida de temperatura. El control de esta salida, ¿con qué entrada lo queremos realizar? Lo queremos realizar con la entrada de temperatura como tal, con TOSS. Bueno, ese era el punto de operación con TO, con la entrada TO. ¿Ya? ¿Y cuál es esa entrada? Recordemos que la entrada número 1 que tenemos aquí explícitamente era de temperatura y la entrada número 2 era de el control del nivel del tanque. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una función de transferencia por cada salida que tenemos. Por ejemplo, aquí para la entrada número 1 tenemos la función de transferencia para la salida número 1 y la función de transferencia para la salida número 2. ¿Qué nos indica esto? Que si yo varío la entrada 1, la salida 2, que es la de altura, también se va a ver afectada. De la misma forma, si yo varío la entrada 2, mi salida 1, que es de temperatura, también se va a ver afectada. Ojo, mucho ojo con eso. Si movemos una entrada, vamos a variar las dos salidas. Pero como mencionamos, yo quiero hacer el control de la entrada de temperatura con su salida de temperatura, cuya función de transferencia es la primera que tenemos aquí. Salida 1, entrada 1. Entonces, para el control vamos a usar esta función de transferencia. No va a ser 100% efectivo este control. ¿Por qué? Porque con la entrada número 2 también se va a ver afectada esa salida. Entonces ya vamos a ver cómo realizar los experimentos. Pero por el momento nos vamos a centrar en esta función de transferencia. Entonces, de esa función de transferencia, ¿cuántos polos tenemos? Aquí está. ¿Cuántos polos tenemos en esta función de transferencia? Tenemos 3. La ubicación deseada, ¿de cuántos hemos hallado? De 2. Entonces, ¿qué pasa con el tercer polo? Vamos a analizar. Tengo 3 polos, pero resulta que este segundo polo se elimina con el 0 que tengo aquí en el sistema. ¿Ya? Tomando en cuenta eso, yo voy a decir que el primer y tercer polo que no se eliminan, esos polos van a tener con mi controlador la ubicación que he definido yo con los polos complejos conjugados. ¿Y qué hago con este tercer polo? Lo fuerzo a tener su ubicación inicial para que se elimine con ese 0. P3A, porque es el control de temperatura, y le voy a decir que se quede en menos 0.009783. Esa va a ser su ubicación. ¿Ya? De esa forma yo fuerzo al tercer polo, que es este que está aquí, a quedarse en esa posición y de esa forma eliminarse con el 0. Al final yo voy a tener una función de transferencia con 2 polos cuya ubicación va a ser compleja conjugada y me va a dictar este comportamiento. Vamos a ver si funciona ese control. ¿Cuál era el siguiente paso? Ubicarlos en un solo vector, todas las ubicaciones. P3A. De esta forma. Voy a correr esta sección por si acaso. Y ya tengo mi vector de ubicación de mis polos. ¿Qué es lo que debo calcular aquí ahora? Mi vector K, que en este caso lo voy a llamar K. ¿Y cómo lo calculaba? De forma teórica con las ecuaciones características actuales y deseadas. Con MATLAB va a ser con el comando place, que ya lo usamos también.
¿Qué necesitaba como entrada este comando? La matriz A de mi sistema, la matriz B de mi sistema y la ubicación de mis polos, que en este caso los tengo en el vector PA. Vamos a ver cuál es la ubicación, cuáles los valores de K. Como ya les mencionaba, aquí va a haber unos cambios en cuanto a dimensiones. Cuando nosotros trabajábamos con una entrada y una salida, el vector K era la matriz K era un vector fila de 3 elementos. En este caso ya tengo 2 filas y 3 columnas. 3 columnas porque tengo 3 variables trabajando en mi sistema y 2 filas, ¿por qué? Porque tengo 2 entradas en mi sistema. Una fila es para la entrada 1 y otra fila es para la entrada 2, así siendo un poco informal en cuanto a la explicación de la dimensión de esta matriz K. Esta matriz K es la que se va a realimentar los estados para mi señal de referencia, para formar así mi ley de control. Recuerden que aquí en la ley de control tenemos como entrada de mi sistema el valor de U. Y acá como entradas tenemos, bueno, aquí como la entrada tenemos la referencia. Y acá, ¿qué era lo que teníamos? El elemento que restaba la referencia, teníamos el vector K multiplicado por las variables de estado. De ahí formábamos nuestra ley de control para nuestro primer controlador. Tomar en cuenta que este esquema es el primero que implementamos en la práctica número 11. No hace seguimiento de la referencia, tiene error de estado estacionario, bueno, eso lo tendremos que comprobar, y no tiene, bueno, para este proyecto aún no se ha implementado el observador de estados. Si se dan cuenta es el mismo diagrama que usamos antes, solo que ahora al tener 2 entradas y 2 salidas, tenemos que trabajar con vectores. Como pueden ver aquí tengo 2 entradas, el bloque MUX, y mi señal de referencia ahora es vectorial. Todo es vectorial aquí. Mi ley de control es vectorial. U es igual a R menos KX. Ahora hay que ver si este control funciona. Y para eso vamos a la configuración de nuestros bloques step ya es un tanto diferente. Entonces, como yo estoy realizando primero el control de la entrada y la salida de temperatura, cómo configuro el bloque de altura, el step de altura, yo simplemente le dejo el punto de operación de la salida de esta forma. Como pueden ver, si recordamos el experimento en lazo abierto, el valor final era 3.529. Ahora, ¿qué pasa con la entrada de temperatura? Yo ya debo poner el punto de operación de la salida y la variación que yo le quiero realizar, que en este caso usé una de 2 grados. Me parece que podía ser una mayor, sí, puede ser una mayor hasta de 5 grados. Le voy a dejar por el momento ahí en 2 grados la variación, la retroalimentación con la matriz K, y esa es mi ley de control. La matriz multiplicada los estados por la matriz C de mi sistema para obtener mi salida como tal. Vamos a ver qué desempeño tiene este controlador que acabamos de realizar. Ya había corrido ese programa. Por cierto, una indicación general. Aunque en la práctica número 11 nosotros, C2, aunque en la práctica número 11 nosotros realizamos lo que es la multiplicación matricial con un bloque específico de multiplicación para matrices. Si no me equivoco, era el bloque matrix multiplicity, algo así. Aquí ya no recomiendo usar ese bloque. ¿Por qué? Porque el orden de las entradas va a
va a influir en la salida, en la dimensión de la salida. Y si aquí las dimensiones no están bien definidas, van a salir errores. De hecho, eso me ocurrió bastante por querer usar ese bloque. ¿Qué les recomiendo hacer aquí? Usar el bloque de ganancia. Lo único que tendrán que hacer es modificar aquí el tipo de multiplicación al tipo matricial por un vector en ambos bloques. Como pueden ver, ya me puedo simular, no había definido la matriz C que puse aquí, la matriz identidad C, y vamos a ver la respuesta que obtenemos de este sistema, recordando que no hace seguimiento de la referencia, por lo que ya podemos ya podemos inferir qué tipo de respuesta vamos a obtener. Entonces, como pueden ver, para empezar, el punto de operación no es el mismo que el de la entrada. Y esto se debe principalmente a que no hemos añadido el punto de operación aquí en la entrada. Vamos a añadirlo. Bloque sumador. Más. Vamos a ver qué obtenemos. Play a la simulación. Y como pueden ver, no se ha modificado mucho de nuestro sistema. ¿Por qué se debe esto? Porque no se hace seguimiento de la referencia. Este problema también lo obtuvimos en la práctica número 11 y se solucionaba al hacer una modificación a la ley de control. Sin embargo, aquí la modificación es un tanto más compleja, ya que se trata de un sistema cuyos elementos van a ser vectores. Todas las ecuaciones ya las tenemos que tratar como ecuaciones vectoriales. Hacemos un zoom para ver qué tipo de respuesta obtenimos aquí y vemos que para empezar se va con un sobrenivel hacia abajo y el tiempo de estabilización, si somos un poco, a ver, el tiempo de estabilización es aquí de 1.85 la salida, entonces sería más o menos por aquí más o menos sería nuestro tiempo de estabilización. No está muy cerca, está bastante cercano, pero el sobrenivel porcentual, ese sí tenemos un problema. Bueno, este experimento yo lo había realizado, el sobrenivel porcentual, si no me equivoco aquí, salía más o menos de el 20 o 30%, si no me equivoco. Sí tenía un sobrenivel porcentual que era completamente inaceptable para mi sistema. Entonces, ¿qué es lo que puedo realizar aquí? ¿A qué se debe este error que tengo aquí en mi sistema? Se debe principalmente a que yo tengo otra entrada que afecta a mi sistema. Hay otra función de transferencia que afecta a mi planta como tal. Entonces, yo debo jugar con mi controlador un poco. En este caso, yo ya lo tenía por aquí realizado. Voy a copiar, estos son los parámetros que yo ingresé. Le aumenté un poco el sobrenivel porcentual y también el tiempo de estabilización. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Le subí 5% el sobrenivel porque el sobrenivel, perdón, le subí el tiempo de estabilización porque era un poco bajo a lo que yo deseaba obtener y el sobrenivel porcentual, más que todo, se lo aumenté por ese sobrenivel negativo que teníamos en nuestra respuesta. Vamos a correr el programa. Y vamos a hacer un zoom aquí. Y aquí está. Vamos a hacerles más zoom para que se vea mejor. Y como podemos ver aquí ya tenemos un sobrenivel porcentual un poco mejor. Y algo muy importante aquí es que ese sobrenivel negativo que teníamos ya no está.
tiempo de estabilización, me parece aquí que ya lo había mejorado bastante, la verdad es que no sé dónde lo noté. Bueno, en este lo vamos a determinar. ¿En qué valor se estabiliza? Se estabiliza, bueno, el delta Y como tal es de 7.084 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Entonces, yo necesito obtener el 2% de esta variación y me da 1.4168 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Entonces este valor yo le debo sumar a mi valor final 2.55, sumarle o restarle. 2.5514 o 2.54, 514 a 485. 514 o 485. 48. A ver, 2.551. Ahí se estabilizó. Y como pueden ver, el tiempo de estabilización ya cumple 5.34. Es bastante cercano. Bueno, 5.342 es bastante cercano a los 5.000 segundos que yo estaba buscando. ¿Qué hay sobre el nivel porcentual? De este sí me acuerdo. El sobrenivel porcentual que me daba era del 6%. ¿Cómo puedo seguir modificándole? Tal vez subiéndole un poco aquí del 20 al 23%, vamos a ponerle. Veamos qué tipo de respuesta obtenemos. Vamos a hacerle zoom. Y bueno, aquí el sobrenivel porcentual parece que no ha variado mucho, pero es algo que debemos realizar en la sintonización de este controlador. Yo lo voy a dejar ahí para poder realizar el diagrama de nuestro observador de estados. ¿Por qué borré eso? Entonces ya tenemos el diagrama, el controlador de temperatura. El de altura sigue la misma dinámica. Yo les recomiendo que para probar sus controladores, en este caso mi entrada, yo lo dejé en el punto de operación, porque estaba probando el de temperatura. Yo les recomiendo que hagan lo mismo cuando los vayan probando. Dejen estable el de temperatura y ahí modifiquen el de altura. Ya después pueden aplicar ambas entradas como tal. ¿Ya? Todo esto porque, a ver, otra cosa que se me olvidaba, porque yo dejo en el punto de operación lo que es mi entrada, mi referencia de altura, porque yo estoy sumando también lo que es el punto de operación en altura aquí en la entrada de mi controlador. Eso es muy importante porque aquí la retroalimentación de estados se hace con el estado final o el estado en el que se estabiliza la salida. Entonces, si yo no lo hago, va a querer seguir controlando la altura y como ya vimos, porque hay funciones de transferencia que relacionan tanto la entrada de altura con la salida, vamos a tener un problema ahí con el control del de temperatura, incluso si no estamos modificando su respectiva entrada. Todas las entradas en este caso afectan a todas las salidas, entonces es un poco más complicado el control aquí a realizarlo y como pudimos ver los parámetros de desempeño no tenemos que poner exactamente los que nos piden sino realizar una pequeña variación dependiendo de la respuesta que obtengamos. ¿Ya? Me voy a saltar el cálculo de la altura que estaba aquí ya realizando. Como pueden ver, estaba modificando los índices de desempeño para poder realizar el cálculo. Y vamos a pasar al observador de estados. ¿Ya? ¿Cuál es el diagrama del observador de estados? Es muy similar
al control que realizamos aquí. De hecho, aquí lo pueden ver, el observador de estados. Vamos a trabajar en este diagrama. ¿Qué es lo primero que tienen que realizar? Para empezar, ustedes aquí en su bloque de espacio de estados, en la salida de este bloque tienen que tener la salida del sistema, la salida Y, por lo que las matrices C y D que configuran en este bloque son los mismos de su representación en variables de estado. ¿Ya? Entonces, como tal, yo aquí, vamos a usar esta marca que está aquí, yo aquí tengo la salida Y por acá tengo la entrada U, con la suma de los puntos de operación correspondientes. Miren cómo yo puedo realizar la suma. Yo en el anterior hice la suma vectorial directamente con el bloque de MUX y aquí implementé un bloque de MUX y un bloque MUX para usar un bloque de vías. Ahora, ¿cómo se hace la retroalimentación con el observador de estados? Para empezar, a su salida ustedes tienen que restarle el punto de operación. Como son unidades de la salida, tienen que restarle el valor de las unidades de salida. En este caso tengo 2.82 grados para la salida de temperatura y 3.5 metros para la de altura. ¿Ya? Y en cuanto a entradas, yo también tengo que restarles el punto de operación y después multiplicarlas por una ganancia que ya les voy a decir qué es. Así que vamos a dejar esos bloques vías por el momento ahí. La retroalimentación es bastante parecida a cuando implementábamos el bloque de ganancia acá. La diferencia es que aquí está mi bloque de observador de estados. Aquí no le he cambiado el nombre. Es el que usé el semestre pasado para la implementación. ¿Qué hay dentro de este bloque? Estamos las matrices A, B y C de nuestro sistema y una matriz extra, la matriz LA. Esta matriz se define como la matriz del observador, la matriz L del observador. ¿Y qué es esto del observador? Pues para empezar, lo que hace es que genera a partir de un error, que es justamente la entrada de este sistema, el error, este error, vamos a hacer aquí, este error, si pueden ver, es igual ahí está. Este error es igual a dos salidas. Una es la salida de mi sistema, por lo que es la salida real. Y esta salida es una salida estimada. Una salida Y estimada en base a mi modelo lineal, ¿ya? Que sería mi representación en variables de estado como tal. Se supone que para esta retroalimentación en el observador de estados, nosotros aquí deberíamos tener un modelo no lineal, ¿ya? Pero como hay una diferencia en el punto de operación entre el modelo no lineal usado en el avance número 1 y este modelo lineal, vamos a usar la representación en ambos casos, ¿ya? Simplemente aquí le restamos el punto de operación. Este error es en la salida. En base a este error que tenemos aquí y la matriz de observador de estados, nosotros vamos a formar los estados anteriores, por eso está este integrador aquí que no le he cambiado, es un bloque integrador de el dominio S. Transfer function. Recién me doy cuenta de este pequeño detalle. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que a partir de ese error de estimación en las salidas, calcula unos estados aproximados. ¿Ya? Ay, me equivoqué aquí. 0. Unos estados aproximados. Por eso ven aquí que aparecen las matrices A, B y C. Lo que estoy generando aquí
en este punto que está aquí. De hecho, voy a copiar aquí las marcas. ¿Sí? Lo que estoy teniendo aquí es mi vector X. Mi vector X de estados. Lo obtengo a partir de un error estimado en las salidas. Estos estados se realizan, bueno, aquí tengo la multiplicación por mi vector C. ¿Para qué? Para poder generar una salida estimada también. Esta es mi salida estimada. Estimada. Que si nos damos cuenta en este bloque funcional, esa delta estimada, que no le he cambiado el nombre aquí, de hecho vamos a cambiarle, Y estimada, es la que se realimenta aquí. Es un control retroalimentado del error de la salida estimada. De esta forma nosotros obtenemos un vector X lo más aproximado posible a lo que tenemos al vector X que está aquí adentro, que no tenemos acceso. ¿Por qué se hace este observador de estados? Porque nosotros suponemos que de este bloque, que es mi función de transferencia, mi planta, yo no tengo acceso a los estados. Solo tengo acceso a mi salida y a mi entrada U. ¿Ya? Solo a eso tengo acceso. Entonces, ¿qué hago? Estimo los parámetros de X. Estimo los estados X. ¿En base en qué? En base a un error de mi salida real y una salida estimada en base a la representación matricial con los matrices A, B y C. Y si se dan cuenta, aquí estoy realizando el control. Mis matrices con mi vector X estimado multiplicado por mi matriz K, y esa salida K es la que se realimenta con mi perdón, se realimenta con mi referencia, y es en la entrada de mi bloque. Eso es un observador de estados. Al implementar este bloque, yo ya tengo acceso a los estados y puedo poner tranquilamente un scope aquí y ver cómo se comportan los estados internamente en mi planta sin tener que hacer un desarrollo mucho mayor en el bloque de espacio de estados. Eso es lo que hace un observador, pero el diagrama cambia un poco. Por ejemplo, aquí en la entrada yo le tengo que restar la referencia de la salida y multiplicarlo por una ganancia, que esta ganancia no es cualquier ganancia, es una ganancia que se calcula. Entonces, si gustan, ahí le pueden hacer una captura para que sepan qué es lo que deben de poner en ese bloque del observador. Es una retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular extra aquí en mi observador de estados? Lo principal, mi matriz del observador, LA en este caso, porque estoy haciendo el control solo en la temperatura. ¿Cómo se realiza ese cálculo de LA? Se realiza con el mismo sistema, lo voy a llamar aquí LA minúscula, con el mismo comando place y con la misma matriz A, pero transpuesta, con la misma matriz B, pero transpuesta. Un momento. Y ahora sí. Con la misma matriz B, pero transpuesta, y la misma ubicación de mis polos deseadas, que es lo que tengo justamente aquí. Perdón, es la matriz C. La matriz C. ¿Por qué se realizó de esta forma? Hay un trasfondo teórico bastante amplio aquí, pero la explicación rápida e informal es que cuando yo determino la matriz K, que estoy realizando el control de mis salidas, y al realizar el control me relaciona lo que es la propiedad de controlabilidad de mi sistema. Y si recordamos un poco la controlabilidad, para determinar controlabilidad usábamos matrices A y B.
Mientras que cuando yo implemento el observador de estados, ¿con qué relacionamos un observador? Con la propiedad de observabilidad. ¿Y cómo determinamos observabilidad? Con la matriz A transpuesta y la matriz B de mi sistema observable, pero la matriz B no era más que la matriz C transpuesta de mi modelo controlable. Entonces ahí podremos hacer una analogía de esta controlabilidad. No la voy a mostrar por pantalla. ¿Por qué? Porque mi matriz de controlabilidad como tal es esa matriz que he calculado, pero transpuesta. Esta sí la voy a mostrar para que podamos ver. Y como podemos ver, es una matriz de 2 columnas. ¿Por qué? Porque tenemos 2 entradas. 3 filas porque tenemos 3 estados, 3 variables de estados. Ya con eso estaría terminado lo que es mi observador, mi bloque del observador. Antes de eso, voy a asignarle nombres, los nombres que me había olvidado, matriz A, B y C, de mi sistema, de mi representación matricial. ¿Qué más debemos realizar? Bueno, antes que nada, les voy a mostrar cuál es la respuesta de este sistema. Voy a ponerle ganancia 1 para ver que no haya nada, para simular que no hay nada en este bloque de ganancia, como si no estuviera. El bloque de ganancia B esto parte de aquí, no lo había evaluado e ingresado a mi sistema. Ya está. Vamos a ver. Este diagrama no era el de acá. Salida 1 del puerto 1, diagrama con 3 elementos. Ya tenemos un error en lo que es la dimensión. 1, 1, 2, 2. LAC. Ay. A ver. Parece que me he saltado un cálculo por aquí. Tal vez un parámetro de aquí C, la matriz D. Ya no hay ningún problema. Mi matriz A, mi matriz B, mi matriz C, K, A. K sí lo tengo aquí. El error está aquí. Vamos a usar un bloque de MUX para que un bloque de MUX, perdón, un bloque MUX. Bloque MUX, le aumento una entrada. Y un bloque de MUX. Control C. Entonces, estas son probablemente problemas que se van a encontrar cuando vayan desarrollando. Casi siempre suele ser un problema de dimensiones. Aquí no he conectado y simuló de todas formas.
Ahí está, ahí ya acaba de simular. Uy. Veamos qué sale en las salidas de nuestro sistema. Algo muy interesante que va a ocurrir aquí es que con el observador y con el controlador obtenemos estabilización en el punto de operación. Pero ¿qué pasa con la entrada cuando yo hago la modificación? Yo solo he modificado lo que es la entrada de temperatura. Yo tengo una variación, pero no está en el punto de operación. ¿A qué se debe esto? A que yo necesito una ganancia aquí en mi referencia, en la referencia que tengo aquí. ¿Cómo se calcula esa ganancia? Esa ganancia se calcula con el valor final que se tendría cuando el sistema ya es controlado. Es decir, ya se ha implementado la matriz K. Y este código lo tenemos aquí por cuestiones de tiempo. Vamos a analizarlo aquí mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo esto? Para eso yo necesito primero calcular mi sistema ya retroalimentado, ¿ya? Es decir, ya mi sistema controlado, mi sistema de lazo cerrado. ¿Cómo yo lo calculo? Para empezar, la forma habitual ya no es posible realizarla. ¿Por qué? Porque mi sistema cuenta con un observador. Entonces, el cálculo de la matriz A controlada se hace con la matriz A original menos la matriz del controlador por la matriz C menos, si se dan cuenta, aquí ya está el observador. Recordemos que esto antes era esta ecuación para la de lazo abierto, era A menos B por K. Esto era solo controlado. Ahora tenemos que añadirle el observador, que es B, perdón, C, aquí el orden también es importante, el observador multiplicado por mi matriz C. De esa forma se calcula la matriz A, controlada con el observador implementado. Mi matriz B pasa a ser la matriz del observador, mi matriz C pasa a ser el controlador y mi matriz D se mantiene igual. Aquí no le he puesto 0 porque por el sistema, dos entradas, ya analizamos eso, ya no es simplemente un número, una constante. El sistema controlado, comando SS, hasta aquí vamos a simularlo, para que observemos cuál es mi sistema, la representación de mi sistema ya controlado. ¿Ya? Esta es la representación de mi sistema ya controlado. Como podemos ver en la ecuación de salidas, las entradas no tienen nada que hacer porque el vector D es la matriz D es una matriz llena de ceros. Sacamos la función de transferencia de este sistema. Y de la misma forma que con la función GSS obtenemos 4 funciones de transferencia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se realiza el cálculo aquí? Bueno, yo lo he estado realizando con solamente una función de transferencia, porque para empezar solo había estado usando la primera entrada para controlar la primera salida. ¿Ya? El cálculo que he realizado son las líneas de código que restan aquí. De hecho, las voy a evaluar para que vean. A ver, este valor no me salía antes. ¿Ya? ¿Y a qué se debe este valor que está aquí? Bueno, este valor que me sale aquí es de infinito, ganancia infinita. ¿Y a qué se debe este error que tengo aquí en mi programación? A que solo estoy usando una función de transferencia, si se dan cuenta aquí, para el cálculo de mi valor de estado final, perdón, mi valor inicial. Aquí lo pueden ver, cómo lo calculo. ¿Por qué no obtengo la respuesta que debería obtener? Porque estoy solo considerando una función de transferencia, que es, bueno, este es del sistema controlado. Solo estoy tomando en cuenta esta función.
¿Cuál es el problema de solo tomar en cuenta una función? Que yo estoy teniendo otra entrada que tiene un efecto en mi propia salida, ¿ya? Entonces, yo no estoy considerando esa entrada, por lo que mi cálculo aquí no va a ser preciso, no va a ser exacto. De hecho, aquí pueden ver que ni siquiera me sale un valor coherente. En antes, déjenme ver, creo que por aquí modifiqué algo. Así, 1, 1. Ahí sí. Ahí sí me va a salir un valor. Está calculando FF, el límite lo está calculando. KO, ahí está. Ese es el valor que sale al solo considerar una función de transferencia, 0.3870. El valor de KO. Como yo solo lo estoy realizando en la primera entrada, lo coloco aquí. Simulo y se van a dar cuenta del efecto. Del efecto en la salida. Zoom. Más zoom. Ahí está. Tengo sobre nivel porcentual y de hecho incluso debería mejorar, debería cambiar aquí el punto en el que se da el step porque la señal aún no se estabiliza. Cuando realizo la simulación, no se estabiliza en su punto de operación, entonces debería aumentar un poco el tiempo, eso sí, pero como pueden ver es una salida subamortiguada. El tiempo de estabilización es el mismo que obtuvimos hace un momento cuando no implementamos el observador de estados, ¿ya? Es el mismo tiempo de estabilización, solo que este efecto que tenemos aquí se debe a que no se ha estabilizado. De hecho, le voy a mover 20.000. Ahí está. Vamos a ver si sale ahí. Sí, ahí parece que está mucho mejor. Y ahí tenemos la respuesta. Tiene sobre nivel porcentual que ya les había mencionado que era del 6%. Y el tiempo de estabilización era poco más de 5K de segundos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que no he tomado en cuenta la segunda entrada y por ende la otra función de transferencia. Aún no termino de realizarlo, pero también algo que me olvidaba es que mi segunda entrada también debe tener una ganancia aquí. Cuando yo realice una modificación en la entrada aquí, aunque no lo estoy haciendo por el momento, también debe afectar a mis primeras salidas. Mi segunda entrada debe afectar a mi segunda salida, por lo que debo calcular otro valor de KO, por lo que este valor no es KO hacia seca, sino KO1 para la entrada 1, y aquí tendría un KO2. Aún no he realizado el cálculo porque sé que algo me está fallando por aquí y muy probablemente sea al no considerar la segunda entrada en mi cálculo para la ganancia, para corregir mi valor final en, en lo que es mi salida de temperatura. Ya eso aún no lo he realizado, por lo que por aquí vamos a dejar la guía. El esquema como tal del observador ya lo tienen aquí en el video, ya se los he mostrado. Bueno, aquí está un poquito feito con esos tres integradores, pero es para que tome el efecto de vector. Entonces, la guía va a quedar por el momento hasta aquí. En el siguiente video que les suba ya les tendré aquí el observador completamente calculado para que la respuesta de su sistema sea la adecuada. De hecho, ya sé qué valor obtener.
Esto se trata de prueba y error. Así esta ganancia no la tengo definida. Y una respuesta que deben obtener es más o menos la que les voy a mostrar ahora. Si se dan cuenta, bueno, aquí le falta tiempo de estabilización y el valor se va a estabilizar más o menos en el valor que tiene en la entrada. Y otra cosa muy importante, como pueden ver, la primera entrada afecta a la segunda salida y eso es algo muy importante en este sistema y en este control, ¿ya? Por lo que hay que realizar una revisión de este valor de ganancia, KO, que es el valor final de mi sistema en el dominio del tiempo. Aquí estoy usando el teorema de valor final, ya que ya se lo ha visto en esta materia y en otra materia. Por el momento, si alguien tiene alguna duda, lo puede mencionar en este momento. Bueno, si no tienen dudas, entonces esta guía va a quedar hasta esta parte por el momento. En la siguiente guía ya les mostraré el modelo completo con el observador y con el segundo controlador, que incluye observador y el seguimiento de la referencia. ¿Ya? Si no tienen dudas, hasta aquí tendríamos esta guía. Les recomiendo que vayan avanzando ya con lo que tienen en este video, y en el primer video que subí ya vayan avanzando su proyecto y vayan haciendo las pruebas correspondientes. Sobre todo por los errores de dimensión que estoy seguro que a más de uno les va a aparecer. Siempre que les salgan esos errores, vayan imprimiendo por aquí las matrices para que vayan viendo si la multiplicación de las matrices y el resultado de las matrices, por ejemplo, un problema que yo tuve aquí al calcular el valor de K fue justamente en esta matriz. ¿Ya? Yo estaba tomando en cuenta otros valores sin darme cuenta, no había hecho aquí la transpuesta, me había olvidado y me salió un error de dimensión. ¿Por qué? Porque si multiplican la matriz LA minúscula por la matriz C, no les va a salir. Si multiplican la matriz C por LA, tampoco les va a salir. ¿Ya? Es algo muy importante. Solo esto sale con la transpuesta de la matriz del observador. No sale de otra forma y es por las dimensiones. Entonces, una recomendación muy importante para esta parte final del avance es que tengan en cuenta las dimensiones, y algo muy bueno que tiene MATLAB es que cuando sale un error de dimensiones te muestra en cada salida de cada bloque cuál es la dimensión que tiene la salida y puedes ir viendo dónde está el error. Bueno, si no tienen preguntas, hasta aquí dejaríamos la guía, la parte 1 de la guía. ¿Tienen una pregunta, chicos? Ok, te contestan que ninguna. Bien, están presentes Daniel, Diana y Ricardo. No están, no sé qué pasó con los otros dos, se desconectaron, pero te agradezco, David. No sé si tienes algo más que compartir ahorita en la parte 1 o ya terminamos. No, solo eso sería todo por el momento. Lo demás ya, bueno, como ya les mencioné, serán realizados en otro video que de la misma forma que este será subido a mi canal de YouTube. Ok. Acá me tienen en stand-by, no me dan el ingreso a la otra reunión que estoy coordinando en otra cita, pero bueno, te agradezco, David. Vamos a seguir en contacto. El 31 de enero es la fecha de entrega, tienen 10 días hábiles para trabajar. Y bueno, en el chat entiendo que también están generándose consultas, así que seguiremos estando atrás de ustedes para cualquier tipo de apoyo. Reitero el agradecimiento y si no hay más, por mi lado, muchas gracias.
Ya, listo, chicos. Pasen bien. No olviden, sí, vayan avanzando su proyecto. Ok, bendiciones. Chao, Daniel. Chao, Dianita. Ricardo. Éxitos.